me ponga a grabar. Buenas tardes, un gusto para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología iniciar este compartir. En esta tarde nos acompaña el doctor Dadier Arroyo Monterrosa, es químico farmacéutico, especialista en farmacia clínica, máster en atención farmacéutica y farmacoterapia, investigador junior ante el Ministerio de Ciencias con más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es docente del programa de Química y Farmacia de la Universidad Simón Bolívar, Colombia, y se desempeña además como químico farmacéutico asistencial y director técnico de aire medicinal y es presidente del Comité de Ética en la Clínica Centro en Barranquilla, Colombia. Un gusto para nosotros tener de aquí, profesor, y vamos a hablar de un tema que se toca poco, que es la desensibilización a fármacos. Ejercicio terapéutico es conveniente, es propicio, la desensibilización a fármacos cada día juega un papel más importante y el químico farmacéutico, la farmacia clínica juega también un rol bien importante. Para responder estas preguntas, lo dejamos con ustedes con el profesor David Arroyo. Mucho gusto. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio para brindar estos conocimientos que hemos adquirido mediante resultados, mediante experiencias. Y bueno, vamos a iniciar. El tema lo hemos denominado de sensibilización a fármacos, ejercicio farmacéutico. Un poco del contenido que vamos a tratar: reacciones de hipersensibilidad. Vamos a hacer un breve repaso acerca de estos procesos de hipersensibilidad, un poco de historia para conocer de dónde proviene todo esto, el tema propiamente de sensibilización a fármacos, y vamos a tratar una serie de casos que han sido el origen de todo esto y por el cual se ha comenzado a propiciar esta práctica y cómo nos hemos desenvuelto en ella, que incluso no hemos podido liderar cada uno de estos procesos, volviendo un ejercicio meramente dedicado desde la farmacia clínica, ni siquiera desde otras áreas de la clínica. Finalmente, cómo estamos en las desensibilizaciones actuales y una conclusión. Bueno, hay que evaluar que, o hay que recordar que las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en cuatro. La tipo 1, la cual pues recordar que el antígeno, que puede ser cualquier tipo de sustancias, y aquí pues colocamos un artículo del New England donde pues colocamos la reacción de hipersensibilidad a penicilinas, la cual es un mecanismo mediado por aptenos captados por la célula dendrítica mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, quien se lo presenta a una célula T naive, la cual mediante la interleuquina 2 se transforma en una célula TH2 madura, quien le da la señal al linfocito B. ¿Para qué? Para que pueda producir o mediante la producción de interleuquina 4 e interleuquina 13 y mediante el proceso de diferenciación celular, pues pueda producir las inmunoglobulinas E. Dichas inmunoglobulinas van a lograr actuar sobre las células de los mastocitos para desgranularse, generando así la producción de histamina, serotonina, entre otros mediadores inflamatorios que conllevan a la urticaria, angioedema, broncoespasmo e incluso a la anafilaxis, mientras o siempre y cuando se esté en contacto con el antígeno inicial. Recordando las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, en la cual pues se producen anticuerpos, pero en este caso no son IgE, sino IgG específicos contra células como los glóbulos rojos o las plaquetas, las cuales después de esto son atraídas por células como los macrófagos, quienes se encargan de fagocitar este glóbulo rojo o la plaqueta, lo que induce a un estado de anemia hemolítica o trombocitopenia, y siendo algunas características también las petequias. Tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, en las cuales hay un complejo inmune mucho más soluble, en la cual se unen directamente al antígeno. Dicho complejo es captado por neutrófilos, los cuales se desgranulan directamente, generando daño tisular, lo cual conlleva a estados como vasculitis. Cabe resaltar que estos procesos es mediado directamente por el complemento. Es decir, estos complejos estos complejos solubles son mediados directamente por el complemento, que posterior comenzará la destrucción mediante el uso de los neutrófilos. ¿A qué acarrea esto? A la generación de vasculitis de vasos pequeños. Y finalmente tenemos también las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, las cuales son las tardías,
son mediadas por células, en la cual pues inicialmente ocurre como una reacción de hipersensibilidad tipo 1, la célula presentadora de antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad, pero en este caso ya no se trata de una célula TH2 virgen, sino un linfocito TCD4 o CD8, quien va a activar o es quien se encarga, ya sea uno o el otro, de activar ciertas células específicas. Para el caso de los eosinófilos, estos dan para la producción de interleuquina 4 o interleuquina 5, lo cual puede conllevar a un fenotipo específico clínico como el síndrome de Dres, una manifestación eosinofílica muy característica por ser una diseminación muy generalizada del, digamos, de un enrojecimiento, un rash cutáneo generalizado, pero sin comprometer las mucosas. También podemos ver mediante la producción de granzima B, granulosinas y perforinas, quienes se encargan del deterioro o muerte de los queratinocitos, lo cual da para la producción del síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Ya lo que caracteriza esto son reacciones de hipersensibilidad también generalizadas, pero se caracterizan por generar deterioro de las mucosas, sobre todo la mucosa oral. Y finalmente, mediada por neutrófilos, en la cual hay algunos quimiosinas, como el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, quienes se encargan de la producción de la GEP o la pustulosis, la pustulosis exantémica aguda, la cual pues es una manifestación un tanto similar al DRES, pero lo que lo caracteriza es que hay pústulas o ya hay pequeñas vesículas llenas de pus, muy diferente a las otras manifestaciones que no contienen pus. Entonces, la presentación clínica es un tanto a veces similar, a veces es un poco difícil de evaluar, pero pues las biopsias no determinarán de acuerdo al tipo de célula cuál es la presentación, si es DRES, si es un síndrome de Steven-Johnson necrólisis o si estamos hablando de una GEP. Entonces, esto como para primera medida recordar cómo se producen las reacciones de hipersensibilidad. Un poco de historia, para el año de 1993 se dio el primer caso reportado acerca de la anafilaxis, siendo una manifestación que hasta ese momento se desconocía, se sabía que era algo idiosincrático porque no se le presentaba a las personas, pero se evidenció una manifestación como explicaba como lo estamos presentando anteriormente. Ya para eso, según las historias, para eso de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, los soldados tenían que aplicarse algunos penicilina, pero resultaba que tenían el antecedente de hipersensibilidad a esta. Y es ahí donde se describió el primer caso de desensibilización a penicilina, debido a que pues, no había otra alternativa terapéutica y el paciente o ese soldado pues incursaba con un estado ya febril, ya un estado infeccioso, entonces comenzaron a hacer los primeros, digamos, procesos empíricos para lograr una desensibilización, lo cual fue exitoso. Bueno, entrando ya en materia, en la actualidad, la desensibilización a fármacos no es más que un proceso en la cual se quiere inducir a una tolerancia, ¿sí? En la cual el paciente previamente ha tenido un desenlace en la cual se caracteriza por una reacción de hipersensibilidad a ese fármaco. Y lo que buscamos con esta desensibilización es que ese paciente pueda tolerar ese fármaco, pero que debe tener una cierta característica, y es que precisamente el paciente únicamente debe de requerir usar ese medicamento y en la cual no haya otra alternativa. Sí, porque si ya sabemos que una persona tenga el antecedente de hipersensibilidad, pues fácilmente pudiéramos cambiarlo a una estrategia terapéutica de segunda línea. Pero cuando no hay otra opción u otra alternativa terapéutica y el paciente cursa con su estado de salud alterado, pues decidimos realizar este tipo de ejercicios. ¿Cómo se realiza la desensibilización a fármacos? Pues tenemos un caso sencillo, una persona consume el medicamento, el cual manifiesta la reacción de hipersensibilidad, ya sea eh, generalizada o específica, ya sea en miembros superiores, en tórax, ¿sí? Y lo que queremos con este proceso es ir dando el mismo fármaco que digamos que a partir de ahora, para ser mucho más específico, vamos a llamarlo con el término de antígeno. Entonces vamos a dar ese antígeno, pero lo vamos a ir dando en pequeñas proporciones paulatinas,
de tal forma que el cuerpo pueda ir poco a poco induciendo la tolerancia hasta el punto en que ya se pueda dar la dosis completa sin ningún tipo de manifestación. Pues de uno u otro modo suena algo sencillo, algo que se puede hacer sin ningún inconveniente, pero no es tan fácil porque corremos el riesgo de que ese paciente pueda volver a generar la manifestación o incluso el shock anafiláctico. Pero ¿qué queremos lograr biológicamente o inmunofarmacológicamente con ese paciente cuando damos esas dosis paulatinas del fármaco? Como ya sabemos, una de las reacciones es mediada por inmunoglobulina E. Si nosotros vamos dando poco a poco ese antígeno, ¿qué es lo que queremos hacer? Poco a poco saturar el receptor de inmunoglobulina E. Al hacer esa, digamos, esa saturación de ese receptor de inmunoglobulina E, conlleva a que estos hagan un cambio digamos, un cambio en el tamaño o en la proporción en cómo se encuentran distribuidos estos receptores, de tal forma que posterior a esto se interioricen, generando así que cuando vuelva a ser sometido el paciente a ese antígeno, no haya un lugar a donde pueda actuar la inmunoglobulina E porque precisamente han sido interiorizados y no hay lugar donde esta inmunoglobulina E o IgE pueda actuar. Otro mecanismo que también el cual se explica es para los cuales actúan los leucotrienos, que son otros de los generadores de la hipersensibilidad. Los leucotrienos se caracterizan por utilizar receptores acoplados a proteína G. Estos se ven alterados cuando se actúa sobre estos receptores ciertas proteínas como la beta-arrestina, la clatrina y la proteína de anclaje tipo 1. ¿A qué conllevan estas proteínas? A generar un estado de, digamos, de bloqueo del receptor en la cual este receptor se le desprende la proteína G, se le une la beta-arrestina, la proteína de anclaje tipo 1 y la clatrina y forma una invaginación alrededor del receptor, conllevando hacia la interiorización de esto. Luego, por enzimas lisosimas, deterioran el receptor y no tiende a actuar. De esa manera, cuando vuelve a llegar el leucotrieno, no tiene un receptor al cual unirse porque precisamente no hay un sitio de acción. Este proceso es lo que en inmunofarmacología se conoce como down regulation. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales el paciente queda desensibilizado al ir dando estas dosis paulatinas para lograr interiorizar estos receptores. Vamos entonces a entrar a uno de los fármacos a los cuales hemos comenzado, hemos intentado o hemos estado desarrollando el proceso y es al ácido acetilsalicílico. Quiero mostrarles un poco acerca de el tema de publicaciones e investigaciones que se están realizando, que se han realizado con el ácido acetilsalicílico. Y es que, bueno, en este caso en la base de datos PubMed, durante los últimos 60 años, palabras más, palabras menos, únicamente se han encontrado 313 publicaciones en PubMed, lo cual nos indica que el grado de estudio sobre la temática aún se encuentra bastante virgen o con bastante demanda, lo cual pues es un gran campo para comenzar a investigar y pues es una oportunidad que hemos podido aprovechar para continuar investigando sobre el tema. Esta es nuestra primera publicación que realizamos de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico. Fue un reporte de 3 casos que tuvimos, en la cual pues describimos cómo se produce la hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, recordando que en nuestras membranas tenemos fosfolípidos como los famosos araquidonatos, los cuales se transforman en ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa A2. Recordemos que sobre ese ácido araquidónico actúan dos vías, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Sobre esta lipoxigenasa, una vez que actúa sobre el ácido araquidónico, se va a formar la 5-lipoxigenasa, o más bien, cuando esta lipoxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico, se va a formar el leucotrieno A4.
la cual cuando actúa en ella la hidrolasa o la sintetasa, se va a formar el leucotrieno B4, el cisteínil leucotrieno y a su vez los leucotrienos de la serie C4, D4 y E4, quienes se encargan de la reacción de hipersensibilidad. Por otro lado, sobre la vía de la ciclooxigenasa, recordemos que una vez que actúan sobre el ácido araquidónico, se van a formar las diferentes prostaglandinas proinflamatorias, los tromboxanos A2 que se encargan de la agregación plaquetaria y la prostaciclina que se encargan de la vasodilatación. Hay que recordar que la prostaglandina E, sobre todo la E1, se encarga de inhibir los leucotrienos. Así que una vez que un fármaco como el ASA o los AINES inhiben esta vía de la ciclooxigenasa, van a suceder dos cosas. Uno, si se inhibe la enzima, todo el ácido araquidónico va a quedar disponible para la lipoxigenasa, formándose de esa manera los leucotrienos. Y dos, una vez inhibida la ciclooxigenasa, no se va a formar la prostaglandina que se encarga de inhibir a su vez la formación de los leucotrienos. Entonces, por una forma o por otra forma, la producción de leucotrienos da como finalidad la reacción de hipersensibilidad al ASA o a los AINES, e inclusive la exacerbación a ciertas enfermedades como el asma. Este es un metaanálisis, es uno de los metaanálisis o el metaanálisis más completo que he podido encontrar, donde se han descrito pues muchos de los estudios que se han desarrollado de hipersensibilidad y de desensibilización al ácido acetil salicílico, en la cual pues nos describen ciertos datos muy útiles con respecto a en qué pacientes estaría contraindicada la desensibilización. Y primeramente hacer énfasis a precisamente pacientes con asma mal controlada, debido a que recordemos que los AINES pueden, en este caso el ASA, puede exacerbar aún más el asma, conllevando a que este paciente pueda llegar al fallecimiento. Que el paciente pueda contener gran cantidad de pólipos nasales, el estado de embarazo, recordemos que el embarazo puede aumentar el volumen de distribución, conllevando un retraso en la absorción o una disminución en la concentración plasmática del fármaco, lo que condiciona a que no somos muy exactos si se puede o no producir la suficiente inmunoglobulina E para poder saturar sus propios receptores. Tenemos también pacientes que tengan antecedentes de esofagitis eosinofílica, pacientes con antecedentes de enfermedad ulceropéptica, pacientes con antecedentes de hemorragia coagulopatías que no sean adherentes al tratamiento. ¿Esto por qué sucede? Recordemos que el paciente está bajo el proceso de down regulation. Posterior a esto, y una vez que ya se desensibilice, el paciente debe de comenzar a utilizar el ASA de por vida. Ahora es lo contrario, si el paciente deja de utilizar el ASA, corremos el riesgo de que los receptores de leucotrieno se exterioricen, proceso que se conoce como upregulation. Entonces, el proceso que estamos realizando de desensibilización se perdería si el paciente no consume ese ASA que está logrando siempre mantener los receptores bajo down regulation. Así que en este proceso, o una vez que terminamos el proceso, debemos seguir trabajando con esos pacientes para lograr garantizar su adherencia terapéutica y que siempre el paciente se encuentre bajo down regulation. Y antecedentes de anafilaxis, ya sea a la ASA o a los AINES, debido a que la anafilaxis ya es un marcador mucho más exacerbado. Entonces, contraindican este proceso en aquellos pacientes. Hay que recordar que estos procesos de sensibilización a la ASA, el ideal es hacerlo en pacientes que requieran utilizar el medicamento de forma crónica. Recordemos que el ASA lo utilizamos como prevención secundaria en aquellos pacientes que han cursado con un síndrome coronario agudo o cursan con un síndrome coronario crónico. Pero aquellos pacientes que utilizan AINES de forma aguda, por ejemplo, inhibidores selectivos de la COX-1 para ya sea dolor, inflamación, pues no sería lo más adecuado porque una vez que lo logremos desensibilizar, logramos el down regulation y cuando el paciente ya desinflame su estado, pues volverá entonces el receptor a inducirse. Ya de pronto pudiéramos ver a aquellos pacientes con enfermedades articulares u osteoarticulares, también se pudiera contemplar, pero el punto es que también habría que ver por cuánto tiempo el paciente va a utilizar el AINES de forma crónica. Por el momento, la evidencia está más orientada hacia el paciente que utiliza ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria de
un nuevo episodio de síndrome coronario. En el metaanálisis describen un algoritmo muy interesante para evaluar si el paciente es candidato o no a la desensibilización. Primero, si tenemos el paciente que curse con una rhinosinusitis o de pronto ya tiene esas exacerbaciones por el uso de AINES, si no cursa con esa rhinosinusitis, bueno, continúe con su tratamiento. Pero si cursa con rhinosinusitis, hay que evaluar. ¿El paciente tiene un antecedente de reacciones respiratorias inducidas por AINES? Si el paciente no cursa con ninguna de esas manifestaciones, entonces no hay que indicar desensibilización, ¿sí? Pero si posiblemente o no estamos tan seguros de que haya una exacerbación, entonces deberíamos de volver a reevaluar el diagnóstico si de verdad tiene una exacerbación por AINES o puede ser otra cosa. Pero si de verdad estamos con certeza de que hay una exacerbación por AINES, entonces el paciente inmediatamente es candidato a desensibilización al ASA o a los AINES. Una vez que el paciente es candidato a desensibilización, evaluamos. El paciente tiene la contraindicación que les acabo de mencionar, está embarazada, tiene antecedente de asma no controlada, etcétera. Entonces, si lo tiene, entonces tendríamos que volver a reevaluar si es necesario o no la desensibilización. Pero si el paciente no tiene contraindicado, entonces procedemos a realizar la desensibilización, logramos la tolerancia del fármaco y realizamos revisión, el seguimiento sucesivo para evaluar si el paciente continúa bajo la desensibilización durante el tiempo. El artículo recomienda por lo menos siquiera una vez al año hacer las revisiones paulatinas del paciente que consume la ASA posterior a la desensibilización. Pero si el paciente se sospecha que tiene la exacerbación, entonces ahora evaluamos. El paciente tiene contraindicado el paciente tiene contraindicado, digamos, otro tipo de tratamiento, o más bien tiene contraindicado el tratamiento, entonces tendríamos que reevaluarlo. Pero si el paciente se le puede realizar, digamos, un test. ¿Este test en qué consiste? No estamos hablando del test de tolerancia o el test de hipersensibilidad, que es el test cutáneo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los test cutáneos tienen una sensibilidad y especificidad muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Que al lograrlo, no estamos logrando llevar a cabo si se cumple o no una propiedad de hipersensibilidad. Entonces, lo que recomienda acá es literalmente hacer un test que darle el fármaco al paciente para ver si podemos lograr generar la manifestación. Si de verdad se logra la manifestación, entonces el paciente tiene, en este caso, la enfermedad exacerbada, iniciemos la desensibilización. Pero si le acabamos de dar al paciente la tableta y no hay manifestación, pero todavía se sospecha, porque de pronto la clínica que el paciente se administró anteriormente o fue muy claro, entonces volvamos a evaluar. ¿Será que el paciente pudiéramos incurrirle a hacer una desensibilización silenciosa o hay que evaluar si el paciente, estos antígenos pueden son por prueba positiva? Eh, eh, ¿Me están escuchando? Disculpen. Ahora La sí se escucha. conexión, la conexión la tienes intermitente, pero va y viene. Sí, correcto. Vale, vale. Listo. Si ese paciente lamentablemente está usando antileucotrienos, entonces toca suspenderlo y volver a hacer el test, porque de pronto eso fue lo que indujo a que el test no diera positivo. Si en definitiva ni suspendiendo el antileucotrieno hay manifestación, entonces el paciente no sería candidato a desensibilización a ASA. Este es un artículo que salió recientemente de la Sociedad Europea de Cardiología, donde también hay unos criterios para desensibilización al ASA, los cuales pues son muy específicos y nos ayudan
a saber si el paciente requiere o no requiere y qué tan urgente lo requiere. En este artículo que habló acerca precisamente de hipersensibilidad a aspirina, pues nos describe que la hipersensibilidad a la aspirina es baja de 0,6 a 2,5%, en la cual nos describen algo importante. Primero, si el paciente que llega con la enfermedad coronaria, pero se sospecha que tiene hipersensibilidad a la ASA, entonces hay que evaluar primeramente qué es esa sospecha que a veces menciona el paciente, porque muchos pacientes dicen, sí, yo soy alérgico a la ASA, pero vamos a ver que esa alergia en realidad no es alergia, es intolerancia. ¿Sí? El paciente confunde el hecho de la manifestación gástrica o la alteración gástrica o las úlceras gástricas con una hipersensibilidad. Entonces, habría que ver, simplemente darle una reducción de la dosis de aspirina y acompañado de un inhibidor de bomba de perdón. Pero si de verdad está la sospecha de hipersensibilidad, entonces debemos hacer dos cosas. Si el paciente va para una intervención coronaria percutánea de urgencia, entonces si es urgente, listo, que el paciente vaya a la intervención. Obviamente ya sabemos que el paciente que va por intervención coronaria percutánea debe utilizar ASA a dosis de carga acompañada de un inhibidor del P2Y12 e incluso un tercer antiagregante plaquetario. Pero en este caso la guía nos permite que el paciente pueda utilizar el inhibidor del P2Y12 y posterior a la intervención coronaria percutánea, ahí sí podemos cruzar con la desensibilización, porque obviamente hay que destapar esa arteria obstruida. Pero si no estamos hablando que el paciente de pronto estuvo fuera de ventana y no cursa o no es en el momento urgente hacer la intervención coronaria percutánea, o de pronto estamos hablando de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, entonces se procede a hacer primero la desensibilización y después sí, ya que el paciente vaya para la angiografía coronaria o el procedimiento que el cardiólogo o el hemodinamista considere. Si en definitiva el paciente no va para intervención coronaria percutánea, sino para otro tipo de procedimientos, ya sea una prótesis de la aorta o un reemplazo valvular, entonces ya el paciente pues es más factible que lo vaya y lo atienda directamente un servicio de alergología. Acá el punto es que digamos que los servicios de alergología son muy escasos. Entonces, esa es una de las causas también por la cual hemos tomado la iniciativa de trabajar en esto. ¿Por qué? Porque si el paciente requiere el tratamiento, no contamos con tantos profesionales para apoyarlo en el servicio. Y encima, los servicios de farmacia dedicados a vigilancia en medicamentos solamente se dedican a vigilar, no se dedican a resolver los problemas. Entonces decidimos incorporar esta actividad dentro de la práctica de la farmacia clínica con el fin de poder resolverle al paciente ese problema con el uso de la medicación, porque directamente de eso se encarga también la farmacia clínica, de resolver esos problemas asociados al uso de la medicación. Así que es digamos, una oportunidad que obtuvimos y a su vez demostrar y trabajar en equipo para lograr que ese paciente pueda tolerar el fármaco. En este artículo también nos mencionan tres fenotipos específicos de reacciones de hipersensibilidad al ASA. Encontramos el fenotipo NERS, son las enfermedades respiratorias exacerbadas por AINES, el fenotipo NEX, que son las enfermedades cutáneas exacerbadas por AINES, y el fenotipo NIGUA, que son las urticarias o angioedemas inducidas por AINES. ¿Cómo hemos estandarizado el proceso de sensibilización? Bueno, aquí organizamos o describimos las actividades o las funciones que realiza cada profesional. Para el caso del farmacéutico, nosotros pues dirigimos el proceso. Nos encargamos de firmar el proceso, el consentimiento informado, de que el paciente lo firme y que cada uno de los profesionales lo firme. Nos encargamos de preparar las dosis de los medicamentos posteriores de sensibilización. Para el caso A, hay que resaltar que, ¿sí se escucha? Me salió la conexión inestable. Estás inestable, profe. Es inestable, pero te llevamos. Listo. Para el caso de aquellos pacientes que una vez que firmen el consentimiento informado, deben de ir a la unidad de cuidados intensivos. Esto es algo que es muy importante por el riesgo de shock anafiláctico. Debemos mantener siempre al paciente monitorizado para evaluar cualquier sospecha de reacción de hipersensibilidad.
todas estas actividades deben quedar registradas en la historia clínica. ¿Por qué? Porque ahí debemos dejar descrito qué se realizó al paciente y qué no se realizó. En el caso del médico, el médico nos solicita la interconsulta al farmacéutico para la desensibilización. Por lo general, la interconsulta la solicita cardiología o medicina interna. O si el paciente ya está en la UCI, pues el intensivista se encarga de prescribir los medicamentos que se van a utilizar para la desensibilización, se encarga de realizar la evaluación física. Es decir, cada vez que se realice la administración de una dosis, el médico debe evaluar físicamente si hay manifestación o no de hipersensibilidad. Y nos ayuda en la monitorización y vigilancia durante y posterior a la desensibilización. Las funciones de la enfermera: tomar los signos vitales. Cada dosis administrada hay que evaluar signos vitales. ¿Por qué? Porque recordemos que la liberación de histamina, ¿a qué conlleva? A una vasodilatación. ¿Eso a qué incurre? A una disminución de la tensión arterial, que de por ende, para compensarlo, aumenta el ritmo cardíaco y de por ende la frecuencia cardíaca. Del mismo modo, una liberación de histamina genera broncoconstricción, haciendo un aumento en la frecuencia respiratoria y que, si sigue cursando así, pudiéramos conllevar a un estado de desaturación. Por esa razón es importante la monitorización de signos vitales durante la desensibilización. ¿Sí? La enfermera se encarga de administrar cada dosis del medicamento. En el caso de que sea un medicamento intravenoso, vigilar la vía y poder cuidarla. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos para desensibilizar, como estos son en tiempos específicos, no podemos, digamos, perder o que se nos deteriore esa vía de administración, porque perderíamos tiempo durante la desensibilización. También nos ayuda durante la vigilancia y durante y posterior a la desensibilización. Entonces, estas son las funciones que hemos organizado para cada uno de los profesionales en la desensibilización. Este fue un primer caso que tuvimos, que decidí traerlo. Un paciente femenino de 58 años, un antecedente de síndrome coronarial agudo tipo infarto, una enfermedad severa de arteria descendente anterior, un postoperatorio de cateterismo más stent en ADA, hipertensión hace 8 años y hipersensibilidad a los AINES. Está en la unidad de cuidados intensivos, estaba en tratamiento con enoxaparina, nitroglicerina, enalapril, nalodipino, clopidogrel, atorva, fluimucil y en ese momento ranitidina. La manifestación de hipersensibilidad se caracterizaba por inflamación y rash ocular. Se le decidió proponer digamos, el proceso del cual fue propuesto por Rossini y colaboradores, el cual no trae premedicación. ¿Cómo es el proceso? Él es dar al paciente las dosis 1, 5, 10, 20, 40 y 100 miligramos de ASA, dándolos en los intervalos de tiempo. La dosis de 1 miligramo a los 0 minutos, 5 miligramos a los 30 minutos, 10 miligramos a los 60 minutos, 20 miligramos a los 90 minutos, 40 miligramos a los 230 minutos. ¿Cómo se dan esas dosis de ASA? En este caso, como tenemos que preparar el ASA, las tabletas son disueltas en jeringas rellenadas para poder sacar el cálculo de cada una de las dosis. Hay que tener en cuenta que son medicamentos que deberían de prepararse prácticamente previamente a la administración o inmediatamente a la administración, porque recordemos que el ácido salicílico con el agua puede tender a desnaturalizarse y formarse ácido acético. Entonces no podemos, digamos, dejarlo por mucho tiempo o dejarlo preparado desde un día anterior, sino al mismo tiempo de la desensibilización. Bueno, el paciente pues el paciente pues pudo tolerar el tratamiento con aspirina después de haber administrado cada una de las dosis, dando un total de tiempo de 5 horas y 50 minutos, con los cuales logramos la desensibilización. Y en la actualidad el paciente está cursando con una tolerancia de su medicamento, pudo salir adelante y se le pudo dar su alta médica. Dentro de la bibliografía encontramos que la desensibilización a aspirina no solamente va a lograr una tolerancia a la aspirina, sino que también puede lograr mejorar la descongestión nasal, disminuir o reducir la formación de pólipos nasales, sin mejorar la restauración del sueño, controlar un poco más el asma. Bueno, también puede disminuir los costos, obviamente, por el hecho de que ya es un paciente que no va a utilizar tratamientos más costosos. Pudiera también lograr que ya tolere otro tipo de aires. ¿Sí? Esto es algo que aún estamos
constante estudio, evaluar si esto, qué tan viable es que una vez que el paciente se ha desensibilizado al ASA, pueda tolerar otros AINES. Veremos a ver si en algún momento podamos hacer un estudio con esto. En el metaanálisis mostramos todos los diferentes reportes que se han realizado y se evidenció que la efectividad de la desensibilización a AINES en pacientes con síndrome coronario es de un 97.53%, más o menos 3.4, lo cual nos damos cuenta que tiene una alta tasa de efectividad para lograr que el paciente pueda tolerar la aspirina y evitar nuevamente una manifestación de un síndrome coronario. Entonces, a continuación, seguimos a el trimetoprim sulfa. Si se fijan bien, también dentro de la búsqueda, durante los últimos 60 años, únicamente ha habido 52 reportes en PubMed, lo cual sigue volviéndose un tema de alto estudio. Este fue un estudio también que realizamos, fue un reporte de un paciente que teníamos la necesidad de realizarle una desensibilización al trimetoprim sulfa. Y aquí dejamos descrito que la reacción de hipersensibilidad ya es muy diferente al de la aspirina. Ya es mediada acá por dos cosas. Uno, por inmunoglobulina E, producida directamente por los anillos heterocíclicos, ya sea el de 5 o el de 6 miembros, más hacia el de 5 miembros. Al parecer es directamente por este nitrógeno. Tiene afinidad por la inmunoglobulina E, o directamente a este segundo anillo puede que al parecer directamente por su grupo nitrógeno. Hay otro mecanismo no mediado por inmunoglobulina E que se caracteriza por el proceso de biotransformación del trimetoprim sulfa, mediado por la isoenzima 12,9 del citocromo P450. Al parecer este metabolito activo conlleva que a un proceso, digamos, quimiotáctico que conlleva a la atracción directa y citotóxica de linfocitos T, lo cual conlleva a la manifestación de la hipersensibilidad. Entonces, estos al parecer son los mecanismos que explican la hipersensibilidad al trimetoprim. En el caso clínico que publicamos, fue un paciente masculino de 14 años, cursaba con una osteomielitis en tibia derecha, con salida de material purulento de hacia 10 días, tuvo una osteosíntesis de tibia y peroné y tuvo un cultivo positivo para Staphylococcus aureus. El paciente inició con tratamiento con trimetoprim sulfa, vancomicina y generó la manifestación de hipersensibilidad. Entonces, conjuntamente con infectología decidimos hacer la desensibilización, pero como en vista que el tratamiento para la osteomielitis son durante 4 a 6 semanas, se prefirió hacer la desensibilización a trimetoprim sulfa y no a vancomicina para evitar un riesgo a largo plazo de infuria renal aguda inducida por la vancomicina. Después de esto nos ocurrió un problema y es que en ese momento cursábamos con una escasez del medicamento en forma oral. Únicamente teníamos la versión intravenosa. Entonces decidimos realizarla, pues, como no había otra alternativa, nos jugamos ese riesgo, comenzamos dándole al paciente en forma intravenosa una dosis del 12.5% de la dosis de trimetoprim era de 300 miligramos y le sacamos el 12.5, equivalente a 37.5 miligramos. Luego comenzamos a ir aumentando la dosis, cada dosis la aumentábamos en un tiempo de un día, es decir, cada día le dábamos una dosis diferente, lo cual pues es muy diferente a que si lo hubiésemos hecho oral, porque en oral los protocolos son administrarlos en intervalos de 15 a 20 minutos, pero el intravenoso, como ya tenemos el antígeno directamente en sangre, tenemos que dar un poco más de tiempo hasta que nuevamente se estabilice el sistema inmune. Por eso este es un proceso de desensibilización llamado desensibilización lenta. El protocolo que usamos fue el protocolo de Huerta y colaboradores. El paciente, digamos que se caracterizaba por generar una manifestación en pecho, espalda, brazos y torso. Normalmente los estudios de esto con este medicamento suelen ser más en pacientes con VIH para la prevención de neumocisti o para el tratamiento con neumocisti, debido a que muchas veces la segunda opción, que es la dapsona, es muy difícil de conseguir. Bueno, el resultado final, el paciente presenta una respuesta favorable, logramos que el paciente pues tolerara el fármaco y luego por consulta externa lo pudimos ver, el paciente ya recuperado de su osteomielitis y bueno, salió adelante el paciente con su estado infeccioso.
El tercer caso que les traigo, o el tercer tema corresponde a desensibilización a penicilina. Lo mismo, miren, desde el 56 hasta el 2024, únicamente 43 reportes. O sea, claro está, estamos hablando únicamente de PubMed. Si hablamos de otras bases de datos como Web of Science, Scopus, quizás se encuentre más. Pero lo que quiero dar a entender es que aún así la cantidad de publicaciones es muy escasa. Este fue un caso que tuvimos que también la oportunidad de publicarlo, de sensibilización a penicilina en una paciente con sífilis gestacional. Se trataba de una paciente de 22 años, embarazada de 24.2 semanas, gesta 2, C1, P0, B1, una sífilis gestacional, dos pruebas positivas para treponema pallidum, antecedente de alergia a penicilina, amoxicilina, diclofosfacilina y eritromicina. Tenía un combo bastante grande. Entonces, si nos fijamos bien, el paciente requería utilizar la penicilina porque es el tratamiento para la sífilis. Llevamos al paciente a la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento propuesto, pues, según las guías para sífilis, es penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular. La paciente, cuando se utilizaba las insulinas, manifestaba placas eritematosas, pruriginosas, descamativas, convergentes, y fíjese usted, tenía un test cutáneo de alergia positiva, a pesar de la sensibilidad baja a la penicilina, a los test cutáneos, que normalmente es del 50 al 70%, tuvo un test cutáneo positivo, es decir, que la paciente sí tiene su antecedente de alergia. Entonces, el servicio de este caso de ginecología y de cuidado crítico, pues pidieron la valoración para mi caso. Utilizamos el protocolo propuesto por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en la cual tocaba administrar un total de 14 dosis y luego la quinceava, que sería la dosis propia como tal de la penicilina. ¿Cómo realizábamos el proceso? Había que elaborar 3 soluciones a partir de una penicilina G de 1.000.000. Muchos dirán, pero ¿por qué penicilina G si íbamos a administrar penicilina benzatínica? Porque hay que recordar que la penicilina benzatínica es únicamente intramuscular y pues obviamente ir administrando penicilina intramuscular a una paciente embarazada en forma de sensibilización 14 dosis es algo inhumano. Entonces utilizamos la versión intravenosa que sería la penicilina G cristalina. Preparamos una solución A en la cual tomábamos un vial y le añadíamos 10 mililitros de agua estéril para inyección. ¿Sí? Luego preparamos una solución B en la cual tomábamos de la solución A, tomábamos 0.1 y le añadíamos 0.9 mililitros de solución salina. Y luego preparamos una solución C que tomábamos 0.1 de la solución B y le añadíamos 0.9 mililitros hasta completar 1 mililitro. Entonces, durante las 4 primeras dosis tomábamos la solución C, de la cual inicialmente en la solución C tomamos para la primera dosis, que era 100 unidades, tomamos 0.1 mililitros y lo llevamos hasta 1 y lo administramos de forma intravenosa. Luego, a los 15 minutos, tomamos nuevamente, ahora 0.2 mililitros del fármaco y lo llevamos hasta 1. Posterior 15 minutos, tomamos 0.4 y llevamos a 1. Posterior 15 minutos, 0.8 y lo llevamos hasta 1. Luego usamos la solución B, en la cual tomamos 0.16 de la solución B y lo llevamos a 1. Luego a los 15 minutos 0.32 y lo llevamos a 1. Luego 0.64 y lo llevamos hasta 1. Y finalmente la solución A, 0.2 y lo llevamos a 1, 0.24, 48.8, 1.6, 3.2, 6.4 y luego la dosis como tal de la penicilina benzatínica. Este proceso ya nos da un tiempo de 3 horas y 45 minutos. Un poco más corto, pero la paciente salió adelante, recibió su esquema completo y pudo salir también adelante de su sífilis gestacional. Lo cual pues fue un caso pues bastante excepcional y por eso decidimos publicarlo. Al contraste, este es un claro ejemplo muy extremadamente muy útil. Miren también los niveles de evidencia son sumamente bajos. Y aquí había un dilema muy importante y radicaba en que los estudios que habían publicado eran con agente de contraste, pero diferentes a la agente de contraste que solemos utilizar en instituciones de laboro. En los estudios utilizaban un agente de contraste, era derivado del yodo, pero era una concentración diferente. Entonces nos tocó tomar el protocolo y
adaptarlo al contraste que estamos utilizando para sacar las dosis propiamente y poder administrarlas. Y posterior a eso, pues se nos presentó, tuvimos la oportunidad de poder publicar ese primer caso que desensibilizamos a contraste yodado, que fue la yopromida, que fue un caso que publicamos también recientemente. Y el caso era el siguiente. Era un paciente masculino de 71 años, tenía un postoperatorio de cateterismo más angioplastia y tenía una hipersensibilidad al contraste yodado. Entonces, posterior al cateterismo y angioplastia, el paciente hizo cuando iba a hacer la angiografía que le aplicaron el contraste, hace la desensibilización, hace la manifestación de hipersensibilidad y automáticamente nos lo deriva. El paciente cursaba con un diagnóstico de un síndrome coronario sin relación al segmento ST, una escabiosis, una diabetes mellitus tipo 2 y una bronquitis crónica. Se internó en unidad de cuidados intensivos y el paciente iba para un segundo tiempo, una atrectomía rotacional y una angioplastia con stent, pero en la arteria coronaria derecha, más el antecedente a la iopromía. El paciente caracterizaba el antecedente por un rash en rostro, cuello y tórax. El estudio del cual tomamos de referencia utilizaban el Visipac, que es el Yodixanol. Lo que hicimos fue adaptarlo, que es el protocolo de Josephson, obtuvimos o sacamos los cálculos a partir de las diluciones propuestas en este estudio, que son unas diluciones 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 1.000, 1 en 500, 1 en 250, 1 en 125, 1 en 62.5, en 32, 16, 8, 4, 2 y el contraste puro. Entonces, ¿qué hacíamos inicialmente? Antes de que el paciente fuera, digamos, ya iba para su procedimiento de la aterectomía, 13 horas antes del procedimiento, el paciente se premedicaba con 50 miligramos de prednisona y 10 mililitros o 4 miligramos sobre 10 mililitros de clorfenamina. En el estudio de Josephson, ellos describían la prednisona y describían un antihistamínico, no describían cuál. En este caso, pues utilizar el jarabe precisamente para omitir el paso de liberación en el proceso de la biodisponibilidad. Entonces damos el corticoide y el antihistamínico 13 horas antes, 7 horas antes y 1 hora antes de la aterectomía. Y en el proceso había que hacerlo, digamos, el proceso demoraba en total 2 horas y 40 minutos, así que había que hacerlo 3 horas antes de la aterectomía. ¿Cómo iniciamos? Las 7 primeras dosis se administraban en intervalos de 10 minutos. Lo que hacíamos era tomar la dilución 1 en 10.000 y de ahí sacábamos 5 mililitros. Luego la dilución 1 en 5.000, también sacábamos 5 de 2, se sacaban 5. Durante las primeras 7 dosis. Después, como ya eran dosis más concentradas, se aumentaba el intervalo a 15 minutos. Siempre había que estar vigilando algo y era que aquí enfermería era crucial para vigilar la vena del paciente. Porque recordemos que los contrastes suelen ser clasificarse según la osmolaridad en baja, media y alta osmolaridad. La iopromida, que es la que usamos, era de media osmolaridad. Aun cuando se trate de media osmolaridad, tiene riesgo de flebitis. Entonces, siempre hay que, en este caso, lograr o hacer vigilancia de la vena y siempre lavar la vena posterior a la administración de cada uno de las dosis de contraste. Así que ahí, en este primer paciente tuvimos digamos, el inconveniente que se le dañó la vena, así que inmediatamente la enfermera tuvo que hacer una segunda canalización. Por tal motivo, dejamos descrito en nuestro protocolo ya institucional que cuando el paciente se vaya a desensibilizar a contraste, tenga un acceso exclusivo nada más para la administración del contraste. Y de esa manera evitamos que el paciente se quede sin un acceso para otros medicamentos. Bueno, finalmente el paciente recibió 13 dosis del contraste, toleró su agente de contraste y fue a su segundo tiempo de la aterectomía más la angioplastia con esto. Le fue al paciente muy bien y se le pudo dar su alta médica. Ya este protocolo también lo tenemos estandarizado en nuestra clínica. Resulta que en la institución donde laboré, pues se me presentó la oportunidad, me comunican los internistas, un paciente que, bueno, antes de explicar sobre el tema, quiero recordar
este tema de sensibilización a insulina también está muy bajo en cuanto a las publicaciones, así que es un trabajo, es una oportunidad para trabajar en este tema. También tuvimos la oportunidad de publicar un caso sobre esto de sensibilización rápida de un paciente con hipersensibilidad a insulina y antidiabéticos orales. Una historia pues bastante interesante, pues los internistas que me solicitaron la valoración vieron el caso, el paciente fue un paciente que nos llega al servicio de urgencias con unos niveles de glicemia alrededor de entre 200 y 300, 329 más específicamente. Ya tenía el antecedente de una paciente femenina de 38 años, diabetes tipo 2, hipotiroidea, hemorragia uterina, enfermedad pélvica inflamatoria. Tenía el antecedente de hipersensibilidad a la metformina, generando vómito, pruritus y taquicardia, a los ISGLT2 como la empagliflozina, glimepirida, glimenclamida, sitagliptina, vildagliptina, semaglutidas y a las insulinas. O sea que el paciente tenía amarrado por todos lados la posibilidad del control de la insulina, del control de su diabetes. El miedo que tenían los internistas era un estado hiperosmolar o una citocidosis diabética. Entonces, pues solicitaron la valoración, establecimos el protocolo porque tampoco existía. Se llevó el paciente a la unidad de cuidados intensivos. El paciente requeríamos que utilizar en el momento 22 unidades de insulina glargina, al menos como base, para que pudiéramos controlarle la insulina, la glucosa. Su manifestación, generalizado, emesis, vértigo y taquicardia. Utilizamos el método propuesto por Backbeck y adoptado, porque resulta que normalmente estos protocolos suelen usarse en pacientes con diabetes tipo 1 y suelen ser en pacientes pediátricos. Así que dentro de la literatura que encontramos en PubMed, al parecer es el primer paciente, al parecer, creo que me estoy equivocando, primer paciente sensibilizado adulto. Entonces pudimos iniciar el protocolo. Aquí teníamos un tema adicional que no solamente era la manifestación de hipersensibilidad, sino que el otro temor era que el paciente al administrar tanta insulina pudiéramos generarle una hipoglicemia. Por eso es la intención siempre de que esto sea ejecutado en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué, en este caso, ¿qué hicimos? Con la insulina cristalina, por el mismo motivo, es la única que podemos utilizar de forma intravenosa y que podemos disolver en solución salina, preparamos dos soluciones. La solución A, tomamos 1 mililitro de la cristalina y la disolvimos en 100 mililitros de solución salina. Y la solución B, que tomamos 0.1 de la solución A y la disolvimos en 10 de solución salina. Entonces, en el tiempo cero, administramos una dosis de 0.001 unidades de insulina usando la solución B. ¿Cómo usamos eso? Tomamos 0.1 de esa solución B y lo llevamos hasta 1 mililitro con solución salina y se administró de forma intravenosa. Y siempre cada dosis medimos los niveles de glucemia. A los 15 minutos, 0.01 unidades, es decir, 1 mililitro de la solución B administrada directamente. Luego a los 15 minutos posteriores usamos ya la solución A, 0.1 unidades estamos administrando, la llevamos hasta 1 para administrarlo intravenoso. Luego 1 mililitro directamente. Luego ya no tomamos soluciones sino del vial puro. Tomamos 2 unidades, es decir, 0.02 unidades de 0.02 mililitros. Luego tomamos 4 unidades de insulina, 0.04, luego 10 unidades de insulina, es decir, 0.1 mililitro, y luego finalmente ya pudimos al paciente administrarle la dosis de la insulina propiamente glargina. En la desensibilización duramos 90 minutos, se administraron un total de 17.11 unidades de insulina cristalina, ¿sí? Y una vez que finalizó la desensibilización, ya había bajado la glicemia a 290. Se le pudo dar de alta inclusive con la glicemia 195, ya para que el paciente pudiera ir controlando su glucosa en su casa con la insulina glargina. Entonces fue un caso bastante excepcional y muy complejo, pero nos dio la oportunidad de poder lograr que esta señora tolerara su tratamiento, al menos la insulina, porque ni siquiera los antidiabéticos orales pudiéramos haberlos administrado. Bueno, y este es como el resumen de los casos que tenemos actualmente en la clínica donde laboro. Algunos de los casos que les mostré los realizamos en la clínica donde laboré anteriormente. Estos son los que llevamos actualmente. Llevamos un total de
8 pacientes masculinos y 11 femeninos, un promedio de edad de 59.2, más o menos 13.6 años, con antecedentes de hipersensibilidad. Alrededor del 27% de los pacientes tienen antecedentes de hipersensibilidad al ASA, 24% a los AINES no ASA, 6.9% alrededor con hipersensibilidad al yodo o a la dipirona o al contraste yodado o a la penicilina. No necesariamente el que es alérgico al yodo es alérgico al contraste yodado, ¿sí? O haya sido infectado, haya usado contraste yodado, simplemente al yodo. Y tuvimos una pequeña proporción de pacientes con antecedente de hipersensibilidad a los mariscos, al clopidogrel, al ketoprofeno. Tuvimos un paciente con antecedente de hipersensibilidad a la solución salina y a la dextrosa. También fue un caso bastante excepcional. Ese caso lo estamos en pro de publicar, pero no en un caso individual, sino en una gama de todos los casos que hemos publicado que hemos tenido en la clínica. Y otro antecedente de hipersensibilidad al contraste de gadolinium. Estos son los pacientes que hemos desensibilizado hasta el momento: 5 masculinos al ASA, 8 femeninos al ASA, 3 masculinos al contraste de ioplomida, 1 al contraste de ioexol, que también lo utilizamos en pacientes cardiovasculares cuando queremos hacer resonancia a las arterias coronarias. Un femenino al contraste con gadolinio, fue un paciente que tuvimos que se le iba a realizar un TAC abdominal, y el paciente a la solución salina, que fue un paciente candidato a trasplante pulmonar. Alrededor del 63% de los pacientes iban a ser sometidos o fueron sometidos a cateterismo, por eso es que la gran mayoría eran al ácido salicílico y a la ioponina. El resto eran pacientes al TAC abdominal, a un CABG o a una revascularización miocárdica, y el paciente con trasplante pulmonar. Finalmente, como conclusión, los protocolos de desensibilización pueden convertirse en una estrategia terapéutica eficaz para garantizar la continuidad del tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que únicamente pueden recibir ese medicamento. Estos procedimientos de sensibilización deben ser realizados por un grupo multidisciplinario donde intervenga el médico especialista, la enfermera y el farmacéutico. Los farmacéuticos podemos dirigir este tipo de procedimientos teniendo como base nuestra formación en inmunología y farmacia hospitalaria. Y finalmente, debido a que se tratan de procedimientos experimentales, siempre deben ser realizados con el consentimiento del paciente y bajo monitorización, de ser posible en la unidad de cuidados intensivos. No siendo más, muchísimas gracias. Quedo atento entonces a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Excelente tu presentación. Te felicito y felicito a tu equipo. Y felicito a la barra que trajiste, que veo que tienes estudiantes también por allí. Y sobre todo porque, bueno, las preguntas que tenía tú mismo las respondiste, ¿no? Efectivamente es un manejo y debe ser un manejo multidisciplinario. Y lo que te iba a preguntar era si tenías experiencia con quimioterápicos y anestésicos, porque también entiendo que son otros de los fármacos que son susceptibles a ser, a donde deban emplearse también. Así es, sobre todo con los derivados del platino. No le digo que tengo experiencia porque no lo he podido realizar. En la clínica donde laboré anteriormente teníamos el servicio de oncología, y digamos que cuando comenzamos esto de sensibilización únicamente lo hicimos a ASA. Tuvimos un paciente con hipersensibilidad al rituximab, pero antes de llegar al proceso de sensibilización lo que hicimos más bien fue premedicarlo, y con eso, según la literatura, al realizarlo podemos minimizar un 40% la hipersensibilidad. Entonces, con eso pues pudo resolverse. Entonces, lamentablemente no tuve la oportunidad de sensibilizar a contraste, y en la clínica donde laboro actualmente no tenemos servicio de oncología, pero sí he tenido la oportunidad de asesorar a algunos colegas de otras ciudades que también han estado interesados en el tema. Tuve reciente un colega que me dijo que también tiene un paciente con antecedente de hipersensibilidad a los taxanos. Bueno, le envié el protocolo, le expliqué, pues, pero bueno, me desligué un poco del tema y no sé si lo logró. Pero con oncología, pues lamentablemente no tengo la experiencia, pero no porque no lo haya hecho, sino porque no tengo el servicio donde poder hacerlo. Créame que si tuviera el servicio, tuviera la oportunidad y se los estuviera presentando aquí. Igual es una oportunidad, así que los invito a los que tengan ese espacio y esa oportunidad de poder realizar. Pero sí, sí se puede realizar. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si... Sí, si hay algún comentario de los presentes, con muchísimo gusto nos gustaría, por supuesto, y previamente felicitarlo, profesor. Adelante.
Bien, bueno, nada, Dadier, como siempre, excelente. ¿Me Una escuchas? pregunta, Adelante, adelante. Adelante, profesor. Parece que fue que si a alguien se le abrió el micrófono. doctor Adier, para aquellas personas que lo utilizan en el sistema cardiovascular, o sea, ¿cómo puede afectar esto en la dosis? O sea, en la dosis, dirigiéndome al caso que eh, el ASA no pueda contrarrestar en el sistema cardiovascular. ¿Puedes volver a repetirme la pregunta? No sé si es que la estoy entendiendo de forma inadecuada. ¿En qué afectaría la disminución de la dosis de la aspirina efervescente, perdón, de la aspirina en el tratamiento para aquellas personas para riesgo de sistema cardiovascular? Ah, bien, bien, vale. Bueno, recuerda que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología para el síndrome coronario te dicen que para la prevención secundaria del ácido acetil salicílico se da en una dosis que va de 71 hasta 126. Obviamente dentro de la farmacología el efecto antiagregante plaquetario es hasta 326, pero con tal de darle la dosis de carga, que son 300, y la dosis de mantenimiento, que son 100, y poder disminuirla hasta 75, con eso te basta. Lo que queremos acá es que la primera dosis que estamos dando, es decir, la de 5, la de 10, la de 20, no la estamos dando para generar un efecto antiagregante. La estamos dando es simplemente para que puedan bloquearse el receptor de leucotrieno. Pero al final de cuentas, el paciente debe de irse con su dosis antiagregante plaquetaria clara de 100 miligramos. ¿Sí? No es que queremos que el paciente use menos dosis. Él va a usar su dosis antiagregante. Pero tenemos que ir dando paulatinamente pequeñas cantidades, porque si damos el antígeno de forma abrupta, obviamente vamos a generar la manifestación de hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces, engañamos al sistema inmune dándole poquitas dosis para cuando le demos la dosis ya propiamente terapéutica de 100 miligramos, ya el paciente esté sus receptores bloqueados y haga su efecto terapéutico sin ningún inconveniente. ¿Sí? Es decir, su dosis terapéutica antiagregante plaquetaria, pero únicamente antiagregante plaquetaria. No te estoy garantizando una dosis antiinflamatoria, porque la desensibilización únicamente la hicimos hasta 100 miligramos, no hasta una dosis analgésica de aspirina de 500 miligramos, por ejemplo, ¿sí? Porque obviamente al final tú no vas a usar la aspirina como antiagregante, no como antiinflamatorio, que también lo que dejé descrito. Al parecer puede que los pacientes también puedan tolerar las dosis analgésicas, pero no ahora mismo. Habría que ver qué evidencias está y hacer pues otros estudios para ver si de pronto puede que sí lo toleren, como puede que no. Eso pues nos queda también ese espacio para investigar. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Bien, bueno, Dadier, de verdad que te felicito por tu presentación. Como siempre, algo que me interesa, que me gusta de las presentaciones cuando vas documentando todo. Y bueno, y fíjate que tú nos das un panorama de cosas que quizás desconocíamos. El tema de desensibilización, te confieso que era un tema el cual yo tampoco conocía, pero en algún momento leí un artículo y luego contigo pude entender un poco más de la desensibilización. Y es tanto así que ya en nuestro servicio de toxicología en el hospital lo hemos comentado, nos hemos reunido con un equipo multidisciplinario, con un inmunólogo, con internistas, con nuestros médicos toxicólogos y los farmacéuticos toxicólogos, porque pensamos ahora como centro efector de farmacovigilancia, donde nos llega bastante información de lo que puede estar sucediendo, pensamos establecer estas funciones de desensibilización de fármacos. Nos has puesto a estudiar, es un tema súper interesante. Con el inmunólogo lo hemos discutido excelente, de verdad que estamos en eso. Y una de las cosas que él recalca, y él inclusive estuvo trabajando con algo de sensibilización años, ya te puedo decir yo que sé, unos 20 años, quizás por allí, pero una de las cosas que él resalta es que estos pacientes deben estar
en unidades de cuidados intensivos como tú lo señalas, ¿no? Y bueno, de Claro. verdad que me parece un tema interesante la inmunofarmacología o la inmunotoxicología o la inmunología clínica, algo que no es tan fácil tampoco quizás, por Claro. eso no muchos están en este tema, quizás por eso pocos farmacéuticos también están metidos, pero bueno, quiero felicitarte como farmacéutico también que soy por el trabajo que estás haciendo y de nuevo agradecerte por haber aceptado la invitación y compartir con la Sociedad Venezolana de Toxicología tu experiencia. Claro que sí. Hombre, mire, profe, y precisamente hace poco un amigo mío que es cardiólogo, está trabajando en otra ciudad, me dice que se le presentó un paciente también con hipersensibilidad al contraste. Y él, la mía, ya trabaja con el toxicólogo y me dice, sí, tiene un poco de experiencia en desensibilización, pero no a contraste. Y yo quedé como, o sea, se me dio la oportunidad de, aparte, bueno, vamos a ir, le mostré mi protocolo y bueno, ahí estuvimos en contacto y decía, me acordé de usted y bueno, las cosas de la vida, ¿eh? Se me da la oportunidad de trabajar mucho con los toxicólogos, entonces, aunque yo acá en la clínica no tengo de pronto un toxicólogo con el cual pues, poder compartir, así que más me desenvuelvo con los cardiólogos y los internistas. Entonces, por eso es que de pronto me ha tocado tomar la rienda de esto, porque me ha sido muy complejo de pronto tener a alguien más ahí, no ha sido posible. Pero bueno, por eso siempre estoy dispuesto a brindar lo poco que hemos podido lograr a las demás personas, porque sé que esto no es algo fácil, ni tampoco, no sé si decir que soy el más indicado, pero pues lo importante es que las personas a las cuales estemos ayudando, pues se les dé su beneficio y que salgan adelante. Así es, siempre a la persona que tiene beneficios es el paciente, ¿no? Y Claro que pacientes sí, podemos ser nosotros el día de mañana. Así que, así de es. verdad que te felicito. Así es. Hay otra pregunta. Yo me fui y vine porque me voy y vengo. La señal hoy definitivamente no tiene nada conmigo. Qué broma. Pero aquí estamos, pero tampoco con él. Yo estoy pensando que el profesor Adier también está aquí en Venezuela. Estás de incógnito aquí en Venezuela porque también va y viene. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay más, doctor de Pool, para que hagas el cierre. No lo veo por Sí, allí. disculpe, disculpe, tengo una pregunta. Eh, Doctor Daniel, usted ya había mencionado acerca, que mencionó el caso de pasada, el caso clínico, acerca que trabajó más o menos, tenían conocido acerca, hubo un paciente que presentaba hipersensibilidad al rituximab. Sí, claro. Y mencionó que en vez de hacer un tratamiento de sensibilización, decidieron más bien premedicarlo y que con eso tenía un 40% de probabilidad de no presentar manifestaciones de hipersensibilidad. Claro que Entonces, sí. en caso de que este 40% de posibilidades no hubiera funcionado, es decir, el paciente hubiera seguido presentando hipersensibilidad, ¿qué opciones hubiera quedado para el tratamiento del paciente? El cap- Sí, ahí ¿Hubiera sí sido viable, tuviéramos que optar. hubiera sido viable el tratamiento de sensibilización o Sí, habría que claro. cambiar el No. tratamiento de rituximab? Bueno, primero, antes que nada, yo como farmacéutico debo velar porque el paciente reciba el tratamiento más idóneo. Y obviamente estamos hablando de un paciente con un antecedente, un linfoma. El, la piedra angular del linfoma es el protocolo R-SHOP, que es rituximab más la ciclofosfamida, entre los otros que no recuerdo en el momento. Pero el rituximab es el más importante ahí porque normalmente los linfomas expresan receptores, si mal no estoy, son CD8 o CD20, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que es el más importante. Yo como farmacéutico debo de lograr que el paciente recibe el tratamiento más ideal, el que la evidencia ha demostrado más. Entonces, si lamentablemente la primera opción, que es la premedicación, no funciona, bueno, vayamos a la segunda opción, que es de sensibilización. Y ya hay protocolos de eso. Pues, es más, pueden buscar porque me puse la tarea de buscarlo y si existe. Solamente que preferiría primero optar por la premedicación, que es algo más sencillo, antes de incitar al paciente a ir a una unidad de cuidados intensivos, que por ende mentalmente es traumático que alguien te diga, bueno, vas para la UCI. Entonces ya uno dice, uy, me puedo cohibir un poco, el miedo, el hecho de que la estancia hospitalaria en UCI aumenta, el cobro de la UCI es diferente al cobro de una sala de quimioterapia. Entonces, también hay que tener en cuenta esos aspectos adicionales que yo no puedo dejarlos a un lado. Yo tengo que pensar como clínico, es verdad, porque igual soy clínico, pero también tengo que pensar un poco en el resto de temas que nos caracteriza. Y si puedo minimizar esos costos, pues maravilloso. Por eso primero opto
también por una opción que sea menos riesgosa para el paciente, pero que a su vez también le dé resultados. Y mire que si no resultó. Si lamentablemente no hubiese resultado, bueno, perfecto, usemos entonces ahora sí el protocolo de sensibilización. Y eso, normalmente en la clínica donde trabajaba antes, primero lo llevamos a una junta médica. Ahí sí ya, bueno, que ya el gerente ya sabía, y ya sabía el coordinador médico, listo, perfecto, ya tenemos la autorización, ahora sí ingresemos. Acá, pues en la clínica donde trabajo, automáticamente ya conocen y el paciente enseguida lo trasladan para UCI. Ya, bueno, ya uno ya son conscientes de eso, incluso hasta me permiten hacer la nota de que yo soy el que estoy dando la opción de que el paciente vaya para UCI. Obviamente eso después lo tiene que hacer el médico, también dejar la nota, pero primeramente me decimos de quién va a hacer la nota que el paciente vaya para UCI. O sea, ya me han dado inclusive ese espacio, pero en el paciente con rituximab, pues hay que garantizarle su rituximab, porque los segundos esquemas no es que sean los mejores, ¿sí? Entonces, eso es a lo que invito, que si de verdad el paciente tiene que desensibilizarse, sí o sí, bueno, si no, usemos otra opción primeramente. Desde Argentina, saludos, felicitaciones. En cuanto al rituximab, ¿cuánto es el tiempo, profe? Sí, claro, mira, aquí nos dice que es importante también chequear la velocidad de infusión. Así es verdad. Bueno, en ese sentido, pues te puedo garantizar que lo estamos administrando directamente porque soy muy del meticuloso en revisar la ficha técnica, y la enfermera oncóloga, que es una enfermera que inclusive con maestría en oncología, experta en ello, revisamos previa, sobre todo los anticuerpos monoclonales, a mirar muy bien al detalle en eso. Teníamos protocolo inclusive de premedicación ante ello, pero ante esta eventualidad tuvimos que reforzar aún más la premedicación que le dimos al paciente. Yo recuerdo que teníamos un esquema de premedicación que darle al paciente 6 horas antes y 1 hora antes, le damos 1 gramo de acetaminofén y le damos un antihistamínico y le damos un corticoide intravenoso. Luego, durante la administración del anticuerpo monoclonal, le damos otra dosis del antihistamínico, y luego, posterior a la desensibilización, le damos un día de antihistamínico con el corticoide. Pero el punto es que eso no lo decía yo, eso era global, eso es entre todos. Y logramos resultados maravillosos. Y así como lo dice, esto es trabajo en equipo y es lo mejor para lograr los resultados. Y así tú te sientes parte del equipo, no te excluyen o que eres una cosa diferente que está en la farmacia solamente acomodando cajitas. No, es un profesional de la salud como todos. Excelente, gracias, La profesor. ventaja que me decía el oncólogo, la oncóloga me decía, hágale todo lo que usted quiera, pero logre que ese paciente tolere el medicamento. O sea, ya nos daba el espacio. Claro, así es, excelente. Sí, gracias, profesor, por su excelente ponencia. A todos los que se encuentran aquí, aprovechando, por supuesto, esta participación y los conocimientos, la clase magistral que se nos ha brindado sobre desensibilización. Simplemente un comentario final, por supuesto. Recuerden todos que los medicamentos se indican solo cuando se necesitan, cuando, como decía el profesor. Lamentablemente, sí existen situaciones de que tenemos que medicar, que tenemos que indicar, y lamentablemente los pacientes caen en polimedicación. Para retirar esos medicamentos, todos sabemos que hay que atacar las bases de las enfermedades, no las consecuencias. Damos hipoglicemiantes porque el paciente es diabético, damos hipotensores porque el paciente es hipertenso, damos para el ácido úrico porque el paciente es elevado y no atacamos las causas. Entonces, en ese sentido, también llamar la atención para que nuestros compañeros, por supuesto, los colegas farmacéuticos en ese sentido, clínicos, toxicólogos, nos ayuden a ir desensibilizando paso a paso, mientras estamos los médicos también atacando cuál es la raíz, cuál es el origen, que no todas son enfermedades genéticas hereditarias. Hay mucho que ver y lo hemos conversado en este mismo canal de Yo la veo con veneno, todo lo que es la epigenética. Y de hecho con el profesor Alexis también pudimos revisar un poquito de esto de farmacogenómica también. Así que yo sí estoy de acuerdo con usted, profesor, y le felicito en ese sentido porque el equipo multidisciplinario va a hacerlo. La indicación, ya no tiene indicación medicamento, retirar esa indicación para que se vaya propiamente el cuerpo también desensibilizando, como sabemos, cayendo las vidas medias de todos los fármacos, de todas las drogas. Sus palabras finales, profesor.
No, pues nuevamente muchísimas gracias por el espacio. El profe Alexis sabe que siempre cuenta conmigo para este tipo de ponencias y bueno, me gusta presentar mi trabajo, presentar lo que hago, porque al final el conocimiento no es para brindarlo y que todos puedan aprovechar. Bueno, nuevamente siguen estando a su disposición cualquier otra persona. Pueden seguirme en mis redes sociales, que suelo montar muchísima información y ahí suelo montar mis publicaciones. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad.